Muy buenas tardes, nos encontramos en Hoy es Noticia con el decano de la Facultad de Periodismo, Ascanio Cavallo. Buenas tardes, don Ascanio. Hola, buenas tardes. Queríamos hacerle preguntas con respecto a su columna publicada el día de ayer en La Tercera. ¿Cómo cree que ha sido este gobierno? ¿Cuál ha sido el problema principal de este segundo gobierno de Michelle Bachelet? De lo que tenemos dudas, y yo creo que ya a esta altura tenemos muchas dudas digamos, en todas las capas sociales, es de si el diagnóstico con el cual partió el gobierno es suficientemente fino y acertado, digamos. Es efectivamente la educación, toda la educación, el problema principal de los chilenos. Suponemos que alguna parte de la educación sí, pero no sé si toda, ¿no? Y eso ha empezado a ponerse en duda. Necesitamos 8.200 millones de dólares adicionales en una reforma tributaria que abarca tantos aspectos. No estamos seguros. De hecho, algunas partes del proyecto de reforma ya se cayeron, como los alcoholes, en fin. O sea, lo que hay es un clima de incerteza respecto de qué tan acertado era el diagnóstico con que partió el gobierno. Eso es lo central, yo creo, ¿no? Entonces, también en esta columna usted hablaba de lo mucho que se ha afianzado el gobierno con las tres reformas que ha propuesto, la educacional, la tributaria y la de la Constitución. ¿Pero estas son diagnóstico todavía? No, parten de un diagnóstico, o sea, suponen algo, ¿verdad? La constitucional es de otra naturaleza y merece una discusión aparte, digamos, ¿no? Pero si tú tomas las dos primeras, lo que desprende, como es visible, ¿verdad?, es que el gobierno estableció que este es el principal problema del país. Lo que la encuesta CEP dijo durante la semana anterior, y que viene diciendo desde el 2005, es que en general los chilenos mayoritariamente consideran más prioritaria la salud. Lo cual es bien paradójico, porque la salud probablemente ha avanzado más que cualquier otro campo en los últimos 25 años, ¿no? En materia de infraestructura, en materia de especialidades, en cobertura. El plan Auge ya está en 80 patologías, pero para la gente no es suficiente, probablemente porque es más angustioso el problema de salud que el problema de la educación. ¿Y la percepción de la gente, usted cree entonces que haría falta una reforma a la salud, quizás? No lo sé, habría que estudiar eso. No, yo no soy un especialista en eso, pero lo que constato es que desde el 2005 hasta ahora, la primera prioridad, la principal, ha sido o salud o delincuencia. Y más veces salud que delincuencia. Por lo tanto, tenemos un problema ahí que probablemente se expresa en cosas, en necesidades que ya no son de la primera generación, son probablemente de segunda generación. Yo decía, mira, ya no estamos discutiendo sobre el hambre o sobre la desnutrición infantil. Ahora estamos discutiendo sobre la obesidad infantil. Hay un cambio radical y ya no estamos diciendo que necesitamos más hospitales, porque los hospitales están. Lo que pasa es que están vacíos, no tenemos médicos. Cuando antes nos sobraban los médicos. O sea, te quiero decir, probablemente la gente vive el problema de la salud de una manera mucho más dramática, ¿no?, que el de la educación. Y en último punto, usted también en su columna hablaba con respecto a la encuesta CEP, de que esta fue muy criticada por los medios, digamos, oficiales, que hablaban de cierta tergiversación en las preguntas. Pero a la vez usted señaló en su columna que los resultados mantenían cierta similitud con otro tipo de encuesta. Sí. ¿A qué se debe esto? Es que la discusión sobre el sesgo en las preguntas es una discusión eterna de toda la sociología de encuestas, digamos, ¿no? Siempre va a haber alguna objeción contra la encuesta que fue telefónica y por lo tanto discriminó a los que no tienen teléfono, que solo se hizo en Santiago y por lo tanto discriminó a los de regiones, que la cuota de participación del barrio alto fue más alta que el de los barrios más pobres. En fin, es tan complicado hacer una encuesta que metodológicamente siempre va a tener algún punto. A mí me parece que las preguntas que efectivamente contienen cierto sesgo en la encuesta del CEP son las menos relevantes. Son las menos relevantes, o sea, son aquellas que dicen, ¿usted está de acuerdo con que el copago se termine o no se termine? Da lo mismo. Lo que importa es qué piensa la gente, digamos, de los problemas
principales del país, porque eso es lo que puede detectar una encuesta, si lo otro no puede, no es tan fino. Muchas gracias, don Escanio, por Gracias a ti. estar con nosotros. Seguimos con Gracias. Hoy es Noticia.